Hola chicos, ¿cómo están? Tiempo sin vernos y escucharnos por acá, pero ya terminaron las vacaciones y estamos de vuelta con el trabajo. Y justamente vamos a comenzar con este tema de el tercer parcial de segundo grado, que es la entrevista. Es el primer tema del último parcial del segundo grado, que es la entrevista. Un tema bien sencillo, pero que no se puede dejar atrás porque es importantísimo más adelante y no nada más en tu vida académica, sino también en tu vida laboral. Pero eso lo vamos a ver ahorita. A grandes rasgos vamos a comenzar con algo bien sencillito que son las personas que están involucradas en una entrevista, que son básicamente dos. El entrevistador. Ay, qué sabroso son ese teclado. El entrevistador, que es la persona que hace la entrevista, valga la redundancia, es quien lleva las preguntas y quien lleva el orden y el ritmo de la conversación. Esto es bien importante porque para ser un buen entrevistador tienes que saber qué preguntar primero, qué preguntar después, hacia dónde vas a llevar tu entrevista y con qué ritmo vas a estar llevando las preguntas. No nada más es apuntar un montón de preguntas y aventarlas una tras otra, sino saber llevar una conversación padre, que sea entretenida, si es que es una entrevista para entretenimiento, o que tenga una estructura correcta, si es que es una entrevista, por ejemplo, periodística o de trabajo. Pero eso las vamos a ver ahorita. La segunda persona o el segundo involucrado en una entrevista es, pues, el entrevistado. El entrevistado o entrevistados, porque pueden ser varias personas. Puedes entrevistar, por ejemplo, a una pareja o puedes entrevistar a un grupo de 3, a un grupo de 4, a un grupo de 7, por ejemplo, si estás entrevistando a OV7, que por cierto, si no conoces OV7 es porque eres muy joven, y si los conoces, ojalá que ya te hayan vacunado. O puedes entrevistar a un grupo enorme, ¿no? La banda del Recodo, yo que sé, que son como 150 personas. Pero es importante que cuando te toque entrevistar a más de una persona, tus preguntas traten de dirigirse a una en particular. Porque si tú lanzas la pregunta a todo el colectivo, te metes en el problema de que no vas a saber quién te va a contestar, ni ellos tampoco. Tú como entrevistador, acuérdate que eres el guía, eres el amo y señor de la conversación y tú tienes que guiarla. Eso es bien importante, ¿sale? Vamos a dejarlo ahora en una sola persona, porque es lo que vas a hacer, entrevistar a una sola persona. No nos hace falta entrevistar a 4, a 5, ni a todo el recodo. Una persona. Ahora, cuando tú vas a hacer una entrevista, te preparas. ¿Cómo te preparas? Anotando muy bien tus preguntas. Las preguntas son importantes, es muy obvio, porque de ello depende todo el ritmo de la conversación y todo el ritmo de la entrevista. Vamos a suponer que es una pregunta profesional, perdón, una entrevista profesional. Las entrevistas profesionales se hacen cuando tú tienes enfrente, valga la redundancia, a algún profesional de algo. Dígase un doctor, un bombero, un dentista, un ingeniero, un profesor, quien tú quieras. Y entonces tus preguntas tendrían que ir destinadas pues a su profesión, ¿no? Porque si tienes la oportunidad de entrevistar a un doctor, no le vas a preguntar ¿cuál es tu color favorito? Pues no, porque es un doctor. A lo mejor se te puede ocurrir algo más interesante, como por ejemplo, ¿cuántos años estudió para ser doctor? ¿Cuántos años estudió o cuántos años estudia? ¿Cuántos años se tienen que estudiar para ser doctor? Y entonces él ya te platica su historia. Ah, fíjate que estuve 4 años en la facultad y luego se hace una residencia y luego se hace tal y el servicio social y etcétera. Te platica toda esa historia que resulta interesante para ti o resulta interesante para quien esté escuchando la entrevista. En el caso de que sea, por ejemplo, una entrevista para radio, para televisión, para algún medio digital, pues tiene que ser interesante, ¿no? Entonces le haces preguntas interesantes. ¿Cuántos años estudió para ser doctor, por ejemplo? Y ahí te va otra cosa bien importante cuando entrevistes a alguien. Las preguntas tienen que ser breves. Vamos a poner breve. Concisas o que vayan al punto. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Y que sean sencillas para el entrevistado.
¿Por qué? Imagínate tú, en este caso, en donde entrevistamos a un doctor y tú le preguntas, doctor, ¿cuál es la cura para una enfermedad, vamos a decir, el cáncer, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la cura para el cáncer, doctor? Pues no es una pregunta fácil, es una pregunta de medicina, definitivamente, pero es una pregunta sobre la cual el doctor no va a tener una respuesta, porque no hay, o al momento de grabar este video no hay. Entonces tú le estás preguntando algo que él no te puede contestar, que no es ni breve, ni sencillo, ni va al punto, porque sencillamente es una pregunta fuera de lugar para la persona a la que estás entrevistando. Espero estarme dando a entender, porque sí he visto algunas entrevistas donde se le pregunta a la gente alguna cosa que le es complicada de contestar y entonces la entrevista se pone incómoda. No quieres eso en una entrevista. Entonces trata de que tus preguntas sean breves, vayan al punto, es decir, que tengan que ver con algo que te pueda contestar esa persona a la que estás entrevistando y que sean sencillas de contestar para él. La persona a la que vas a entrevistar se tiene que sentir cómoda, tiene que estar a gusto, tiene que dejarse llevar por el hilo de la conversación. A lo mejor empiezas preguntándole sobre su preparación, los años de estudio, luego sus experiencias como doctor, luego lo que quiere hacer más adelante con su vida y qué va a hacer cuando se vaya a retirar. Y vas llevando un hilo lógico del tema de conversación. O a lo mejor estás entrevistando a un futbolista. ¿Y qué le preguntarías a un futbolista? A ver, señor futbolista, ¿por qué usted no es doctor? Pues no le preguntas eso, sino que le preguntas qué te llevó a ser futbolista. ¿Por qué decidiste ser futbolista? ¿En qué momento dijiste, yo creo que el fútbol es para mí? Esa podría ser una pregunta interesante que hacerle, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, ¿no? O a Messi. A ver, Messi, ¿en qué punto de tu vida dijiste, yo quiero dedicarme al fútbol? Y él te platica, mira, che, es que cuando yo era niño, y te platica toda su historia, ¿no? Y es interesante para la gente que está escuchando. Entonces las preguntas son importantísimas, que estén bien estudiadas, que estén bien estructuradas y que sean sencillas, ¿sale? Porque vamos al otro tipo de entrevista, la entrevista profesional. Pero hablamos de una entrevista profesional en donde te entrevistan para un trabajo. Y por eso te comento que este tema es importante, porque cuando usted, señor, señorita que me está escuchando, estudie una carrera, va a llegar a un punto en donde se va a tener que ir a sentar enfrente de la persona que lo va a contratar. Y esta persona le va a hacer varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Bueno, es que yo soy ingeniero. Sí, pero ¿qué sabes hacer? Sé hacer cálculos de suelo, por ejemplo. Sé decirte qué suelo está bueno para construir y qué suelo no. Muy bien. Pero fíjate que aquí fabricamos máquinas de excavación y no nos sirve tu conocimiento. Siguiente. Y entonces te vas y te entrevistas a otra parte. Las entrevistas profesionales son muy importantes porque así como el entrevistador se prepara haciendo sus preguntas, si tú vas a ser el entrevistado, tienes que prepararte con las posibles respuestas. En la gran mayoría de los casos como entrevistado no vas a saber qué cosas te van a preguntar, sin embargo, te puedes dar a una idea. Volviendo al ejemplo, si Leo Messi va a una entrevista a un programa de televisión que habla acerca de deportes, ¿tú sobre qué crees que le van a preguntar? Pues sobre fútbol. Y entonces él va preparado con su historia de vida, su historia en el fútbol, con a lo mejor alguna anécdota interesante de cuando jugó en el Barça o yo qué sé. La verdad ni sé de fútbol, me estoy sacando el ejemplo nada más así, pero él prepara lo que posiblemente le vayan a preguntar y el entrevistador va a tratar de hacerle preguntas que vayan al caso con su profesión. No le va a preguntar, oye, Leo Messi, ¿eres intolerante a la lactosa? Porque pues Leo Messi va a decir, ¿qué onda con esta pregunta, no? Entonces, bien importante. Prepara tus preguntas como entrevistador y prepara tus respuestas como entrevistado en el caso de que te toque. Bien. Ese fue en el caso de la entrevista profesional, que te va a tocar de aquí a unos años. Así que por esa no nos preocupemos ahorita. Vamos a enfocarnos en el tipo de entrevista informal. El tipo de entrevista que tú le haces a una persona o personaje que te interesa conocer más de él. Entrevista informal. Esta está un poquito menos estructurada, pero eso no quiere decir que esté al ahí se va.
son enchiladas. No, sino que también tienes que saber más o menos qué preguntar. Cuando tú haces una entrevista informal, a lo mejor te interesa entrevistar a algún personaje de tu comunidad que dices, yo veo un señor que vende paletas y que siempre vende paletas y va vestido de una forma muy peculiar y yo quiero entrevistarlo, quiero saber desde cuándo vende paletas o si vende en algún otro lugar, no sé, quiero conocer su vida, ¿no? O a lo mejor me cae muy bien la persona que atiende la verdulería y frutería, el señor Don Papayo, y yo voy con Don Papayo y le pregunto, oye Don Papayo, ¿desde cuándo vendes fruta? ¿Cuándo se te ocurrió poner tu verdulería? ¿Qué hacías antes? ¿Qué estudiaste si es que estudiaste algo? ¿Y por qué tus papás te pusieron Don Papayo? Y entonces empezar a preguntarle cosas informales. No le vas a hacer una entrevista de trabajo, sino simplemente vas a querer saber algo de él, algo interesante. Y es aquí donde viene la finalidad de la entrevista. La finalidad de la entrevista es, al final del día, conocer más sobre esa persona, conocer datos interesantes sobre el personaje, sobre el individuo, sobre la persona, sobre el profesional al que estás entrevistando. Si entrevistaras, por ejemplo, a un profesor, a lo mejor podrías preguntarle, oiga, profesor, ¿y a poco usted no se enoja cuando alguien no entrega la tarea? Pues sí, por supuesto que me enojo, te va a contestar. Así te va a contestar. Yo no, pero otro profesor así te va a contestar. Y a lo mejor dices, quiero saber qué hace un profesor los fines de semana. Me interesa saber. A lo mejor no te interesa, ¿no? Pero si lo vas a entrevistar, pues te sacas un tema, te sacas algo interesante para que cuando termine la entrevista puedas decir, aprendí que... ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de ese personaje, de esa persona, de ese profesional al que acabas de entrevistar? Porque de eso se trata. A lo mejor aprendiste una frase, a lo mejor aprendiste un consejo, a lo mejor aprendiste simplemente más sobre los doctores, sobre los profesores, sobre los dentistas, algo que no conocías y es ahí donde entra lo de tus preguntas, ¿te acuerdas? Si yo voy a entrevistar a un dentista y yo no sé, por ejemplo, de dónde o qué hacen los dentistas con los dientes que sacan. ¿A dónde los llevan? ¿Qué hacen con ellos? ¿Se hacen un collar? ¿O los muelen y se hacen un chocomil con ellos? ¿O los venden? ¿O se los compran en algún lugar? ¿O los desechan? Porque si tú te has sacado un diente o se te ha caído un diente y lo has llevado al dentista, pues no le has preguntado, ¿sí? Al menos yo no le he preguntado cuando me han sacado muelas. No le digo, bueno, ¿y qué hace con mi diente? Porque no siempre te lo dan. A veces te lo regalan y te lo llevas a tu casa y otras veces no. Entonces a lo mejor le preguntas eso porque querías saberlo, porque era algo que previamente no conocías acerca de ese personaje y que le quieres preguntar para conocerlo al final, para poder decir, aprendí que los dientes se los da de comer a su perro. No, no es cierto. No sé, a lo mejor si no, no sé si haya por ahí algún dentista que le dé de comer dientes a su perro, no debería, pero pues a lo mejor aprendes que existen depósitos dentales en donde se compran los dientes postizos, las prótesis, etcétera, y tal vez vayan a dar ahí. No sé, estaría interesante preguntarle a algún dentista. O si vas a entrevistar a un jugador profesional de algo, preguntarle cuál es su trayectoria y que al final puedas llevarte un consejo de vida, una guía, si tú es que quieres hacer lo mismo que esta persona, o simplemente mejor noción de lo que es esa gente. Yo te recomiendo que vayas a YouTube y que busques entrevista a alguien que te interese. Por ejemplo, entrevista a un astronauta. ¿Qué le preguntarías a un astronauta, por ejemplo? Porque yo al menos no conozco ninguno. O sea, doctores sí. Podría entrevistar a un doctor y preguntarle lo de los dientes. Pero un astronauta no. Si yo no tengo esa posibilidad de conocer a un astronauta y preguntarle, pues busco en YouTube. Afortunadamente tenemos esta herramienta y podemos ir a buscar una entrevista a un astronauta. Es más, yo en particular quisiera saber cómo van al baño en el espacio, porque tú sabes que no hay gravedad en el espacio. Es decir, los objetos no caen, sino que flotan. Y ya podrás imaginarte tú las complicaciones que eso supone cuando tienes que ir al baño. ¿Cómo le hace un astronauta cuando está flotando en el espacio y tiene que orinar? ¿Cómo le hará?
O cuando tiene que hacer del 2, ¿cómo le hará? Entonces a mí me gustaría preguntarle, pero por supuesto no puedo porque no conozco ninguno. Me voy a YouTube, ese loguito de YouTube, y busco alguna entrevista, ¿no? Estaría interesante. Y estaría bueno que lo hicieras para que veas ejemplos de entrevistas y que veas cómo es el comportamiento de un entrevistador y cómo es el comportamiento de un entrevistado, para que te des una mejor idea. Lo ideal en un entrevistador, como te comenté antes, es que lleve la conversación, que sea el guía y que además tenga una estructura. Luego, que esté bien estudiado, que haya estudiado el tema, que haya estudiado lo que va a decir. Y a manera de esta estructura que te comento acá, hay una cosa que se hace al principio, que es presentarse. Tú llegas con la persona y le dices, muy buenas tardes, mi nombre es el profe Rafa y hoy me encuentro con el astronauta Michael Armstrong y le voy a preguntar cómo hace del baño en el espacio. Y le pregunto y me contesta. Y la gente lo escucha y se vuelve interesante. Una vez que yo termino todas mis preguntas, entonces hay que despedirse. Despedida. Y le digo, bueno, pues muchas gracias, señor astronauta. Fue un placer haberlo entrevistado. Por mi parte ha sido todo. Yo me despido. Hasta la próxima. Así, muy sencillito. Te voy a mostrar esta hojita que seguramente tú ya tienes, que es el ejemplo, que es cómo harías tú un formato de entrevista. Como ves, tenemos aquí una P, que es de pregunta, y esto es un globo de diálogo, ¿ok? Entonces este globo de diálogo significa que tú estás diciendo algo, o que la primera persona, la persona que abre con una pregunta. Y luego, ¿quién contesta? Pues el entrevistado, con una respuesta. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y como te das cuenta, algunos son más pequeñitos que otros. Por ejemplo, aquí el primero es como para una pregunta corta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? Y él te contesta, tengo 280 años. Ah, pues ahí está. Cabe aquí perfectamente. Siguiente pregunta, ¿de dónde eres? A lo mejor me interesa saber eso. ¿De dónde eres o dónde naciste o dónde creciste? Y él me responde, yo soy de Cancún. Y tú respondes con otra pregunta, oye, ¿y por qué no vives en Cancún? Y si te das cuenta, el espacio aquí abajo es más grande. Y a lo mejor él te responde, ah, no, es que fíjate que allá hacía mucho calor y entonces me tuve que venir para acá, donde el clima es más frío, más tropical. Yo qué sé, tienes más espacio. Luego vas con otra pregunta y al final otra respuesta. Tienes 2 hojas para esto. Este material es de Sani, por cierto. Entonces tienes esta primera hoja y la segunda es lo mismo. Esta no es. Esta. Continúas con otra pregunta, otra respuesta, otra pregunta, otra respuesta, otra pregunta, otra respuesta y al final otra pregunta y otra respuesta. Son poquitas, en realidad no, tampoco son tantas. Lo ideal y que no aparece aquí es que por supuesto tú te presentes y que también te despidas, pero eso no lo vas a anotar en esta ocasión, en este ejercicio en particular, porque no viene el espacio y tampoco es tan necesario para los fines de esta actividad. Lo que a mí me interesa es que tú entrevistes a algún personaje, a quien sea. Puede ser un tío que tiene una profesión interesante, puede ser un amigo de la familia, puede ser un amigo tuyo que haya hecho algo padre y que quieras preguntarle acerca de eso, y que aquí estructures tus preguntas. Todo lo que dice P es para que vaya una pregunta. Lo puedes ir anotando y luego vas con esa persona y anotas sus respuestas. Pero tú ya vas con las preguntas anotadas, ¿ok? Eso es bien importante. Puedes, por ejemplo, yo te puedo recomendar que esta primera hoja la hagas con las primeras preguntas ya anotadas. Y en la segunda te vas con la hoja en blanco. ¿Para qué? Para que durante la entrevista se te puedan ocurrir preguntas nuevas. Acuérdate que esto es una entrevista informal. Y en una entrevista informal cabe la improvisación. Es decir, cabe que de pronto se te ocurra retomar algo que dijo el entrevistado y de ahí sacar una pregunta nueva. Como lo de Cancún, por ejemplo. A lo mejor tú llevabas una pregunta que dice, ¿y de dónde eres? ¿O dónde naciste? Y te dice, soy de Rusia. Ah, caray, pues no me la esperaba. Bueno, pues tengo aquí espacio para preguntarle, ¿y qué tal Rusia? ¿Qué tal está allá el clima? ¿Qué dice ahí el presidente? ¿Qué me cuenta? Y ya te va sacando algunas preguntas más acerca de Rusia, por ejemplo, que tú no sabías que vivía en Rusia.
Si conoces a alguien que vive en Rusia, estaría interesante que lo entrevistes. Pero bueno, busca algún personaje, busca alguna persona que te parezca interesante entrevistar, alguien que tengas por ahí cerca, por supuesto, para que tampoco tengas que salir y no te expongas a nada. Y escríbeme tu entrevista con tus preguntas y tus respuestas. Ya conoces cuáles son las características generales, ya conoces más o menos cuál es la finalidad, cuál es el punto de una entrevista, qué es lo que estamos esperando obtener de todo esto y cómo se tiene que comportar un entrevistador y un entrevistado. Yo te dejo también algunos links de algunas entrevistas de entrevistadores en español que me parecen muy buenos y que saben llevar una entrevista. Por ejemplo, el señor Jordi Rosado, que si no conoces a Jordi Rosado es porque eres muy joven, y si lo conoces, checa ya lo de tu vacuna contra el COVID, por favor. Es una persona que sabe entrevistar muy bien porque le da mucho espacio al entrevistado para que hable. Si yo fuera el entrevistador y estoy hable y hable y hable, el entrevistado se va a aburrir, se va a cansar porque no lo estás dejando hablar. Tienes que dejar hablar al entrevistado. ¿Ok? Te dejo esos ejemplos para que puedas verlos, para que puedas revisarlos. Ojalá te entretengan las entrevistas y tú mismo puedes buscar entrevistas a otras personas que te puedan interesar. Estoy seguro que entrevistas a Leo Messi hay un montón, o a Cristiano Ronaldo, o a quien tú quieras, a Auronplay, a quien tú digas y gustes, va a tener entrevistas en YouTube, sí o sí. Búscate alguna, mírala completa, escúchala completa y toma nota de cómo se realiza una entrevista. ¿Sale? Yo hasta aquí dejo el tema por ahora y nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima.